La primera perspectiva es la que referimos como relacional, la que hace referencia de forma más básica y general al contacto e intercambio entre culturas, es decir, entre personas, prácticas, saberes, valores y tradiciones culturales distintos, los que podrían darse en condiciones de igualdad o desigualdad. De esta manera se asume que la interculturalidad es algo que ha existido en América Latina porque ha existido el contacto y la relación entre los pueblos indígenas y afrodescendientes, por ejemplo, y la sociedad blanco-mestiza criolla, evidencia de lo cual se puede observar en el mismo mestizaje, los sincretismos y las transculturaciones que forman parte general de la historia y naturaleza latinoamericana caribeña. En el momento en que dos se interpelan, se trata del encuentro de dos visiones del mundo, de dos proyectos políticos. Surge la posibilidad de reconocimiento del otro y sus condiciones de construcción política. No obstante, el problema con esta perspectiva es que típicamente oculta o minimiza la conflictividad y los contextos de poder, dominación y colonialidad continua en que se lleva a cabo la relación entre personas. De la misma forma, limita la interculturalidad al contacto y a la relación, muchas veces a nivel individual, encubriendo o dejando de lado las estructuras de la sociedad, políticas económicas, sociales y también epistémicas, que posicionan la diferencia cultural en términos de superioridad e inferioridad. Por eso mismo es necesario problematizar y ampliar la perspectiva relacional considerando dos perspectivas adicionales que dan contexto y sentido al uso de la palabra y concepto de interculturalidad en la coyuntura actual, evidenciando a la vez sus significados, usos, intencionalidades e implicaciones sociales y políticas. El ejercicio y la significación de la interculturalidad no están limitadas al campo político o a la estructura estatal, centralizada o descentralizada. Sus luchas no son simplemente luchas identitarias, sino cognitivas, entre posiciones hegemónicas y subalternas relacionadas con diversas formas de producir y aplicar el conocimiento. Por eso una manera distinta de concebir la interculturalidad es el torno del campo epistemológico, es decir, en relación con el conocimiento o conocimientos en plural. No es extraño que uno de los espacios centrales de esta lucha sea la educación como institución política, social y cultural, el espacio de construcción y reproducción de valores, actitudes e identidades y del poder histórico hegemónico del Estado. Por eso mismo, el planteamiento de que la interculturalidad sea eje y deber educativo es sustancial. En ambos casos, la EIB y la etnoeducación, desde su oficialización, pretenden responder al problema étnico y la desunificación y desigualdad ante la ley. Forman parte de la democratización, modernización y desarrollo de los estados latinoamericanos dentro de una política emergente de coexistencia, inclusión y gestión de la diversidad. Y aunque la interculturalidad aparece como eje transversal o marco para introducir la diversidad y el reconocimiento del otro, en estas reformas su intencionalidad no ha sido refundar o repensar los sistemas educativos, sino añadir y acomodar un discurso de la diversidad e interculturalidad, entendida como convivencia, tolerancia, respeto y reconocimiento de la diferencia cultural sin mayor cambio. Este problema se puede observar entre otros ámbitos en la producción de textos escolares, la formación de maestros y los currículos usados en las escuelas, bajo el pretexto de la interculturalidad. Las editoriales de los libros escolares asumen una política de representación que, mientras incorpora imágenes de indígenas y negros, refuerza estereotipos y procesos coloniales de racialización. En la formación docente, la discusión sobre interculturalidad se encuentra en general limitada al tratamiento antropológico de la tradición folclórica. En el aula, la aplicación es marginal al máximo. Por ello, visibilizar las redes de significación y los conflictos por el control social dentro de ellas, es decir, de construir la interculturalidad, permite comprender por qué, y a pesar de un uso discursivo cada vez más difundido, la interculturalidad no ha sido asumida como tarea de todos y tampoco como acción y herramienta para la construcción de un universalismo alternativo y plural. Dentro del trabajo de campo que realizamos, buscamos preguntar cuál es la definición de ser indígena por parte de las comunidades que formaron parte de este programa de caravanas de artesanos y productores de pueblos originarios y comunidades indígenas. Sobre todo, uno de los rasgos que más predominó al preguntarles era que pues alguien que es indígena, sobre todo, tiene el conocimiento de la lengua materna. Entonces, es como el principal rasgo que nos decían, no, ellos sí son indígenas puros, ellos no son mestizos porque hablan una lengua. Y sobre todo, pues era el náhuatl. Otros aspectos con los que se identifican son haber obtenido el conocimiento para la fabricación de sus productos por tradición familiar y sobre todo que hay una conexión importante entre el proceso de la elaboración con la cosmovisión heredada. Por ejemplo, había una persona que trabajaba la palma, tejía
petates, canastas y diversos productos, decía pues no nada más es vender por vender, o sea, también respetamos a la gente que es revendedora, pero nosotros como productores pues sabemos por qué lo estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, hay una presencia de nuestros antepasados en esto, ¿no? Una persona que trabajaba la medicina tradicional decía, yo lo aprendí de mi abuela y mi abuela de su abuela, y así es un conocimiento que ha sido heredado y pues a la vez lo hemos ido relacionando con saberes pues de la actualidad, pero sobre todo hay una fuerte presencia de la tradición. Erendira es una artesana que muy amablemente estuvo platicando con nosotras. Ella se dedica también a la herbolaria tradicional y a la elaboración de joyería. Al momento de preguntarle, oye, ¿tú eres indígena? Nos dijo, claro, o sea, no hay de otra, por supuesto. Mi abuela era una india de ascendencia náhuatl y mi otra abuela era de ascendencia purépecha. Entonces, yo sí o sí sé cuáles son mis raíces, sé de dónde aprendí todo el conocimiento que al día de hoy vengo pues practicando y actualmente todavía sigo radicando en el pueblo originario de Santa María Aztahuacán, en Iztapalapa. Entonces hay gente que tiene como bastante claro cuál es su identidad a partir de estos elementos, territorio, cosmovisión y lengua. La tradición familiar está relacionada con la forma de organización bajo la que operan. La mayoría de los artesanos presentes forman parte de cooperativas. El trabajo comunitario, las redes de apoyo, los vínculos que hacen para cuidarse o llamarse para que puedan tener la oportunidad de generar ingresos cuando se presentan estos espacios reafirman su cercanía. Muchas de las personas con las que tuvimos la oportunidad de platicar nos referían que formaban parte de cooperativas ya sea familiares o dentro pues del barrio o del lugar donde residen. Había algunos, sin embargo, que, por ejemplo, mandan los productos, ya sea miel, café, etcétera, de fuera del interior de la República aquí a la Ciudad de México, y entonces las comunidades pues indígenas ya no tienen una presencia, digamos, en el proceso de venta. Ellos son productores y luego la cooperativa, que es el vínculo aquí que radica en la ciudad, pues ya ellos se encargan de operar, de vender. Hay como otra forma organizativa ahí, pero también pues esto representa que ya no tienen como esta disposición o posibilidad de estarse trasladando, porque por ejemplo algunos productos vienen de Oaxaca, entonces les es más fácil entablar como estas conexiones, por ejemplo con la cooperativa de la UAM Iztapalapa, para poder así acercar sus productos a la comunidad. También buscábamos conocer cómo se define la identidad ser indígena por parte de instituciones y funcionarios públicos. La CEPI, que es la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, que es una dependencia de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de México y de las principales organizadoras de esta caravana y de este programa pues, de reactivación económica, define a los pueblos indígenas como aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual de México al iniciarse el proceso de colonización y que aún conservan instituciones sociales, económicas, culturales propias. Por otro lado, reconoce a los pueblos originarios como aquellos grupos que descienden de poblaciones asentadas en el territorio actual de la Ciudad de México desde antes que se iniciara pues este proceso de colonización y que aún conservan tradición histórica, territorialidad, cosmovisión y sobre todo que reconocen autoridades tradicionales históricamente electas de acuerdo con sistemas normativos propios y que reconocen esta pertenencia, esta identidad colectiva como pueblo originario. Sin embargo, también nos preguntábamos cómo se relaciona esta categoría de ser indígena con la interculturalidad y pues sobre todo nos damos cuenta que se trata de una visión muy conservadora, muy esencialista, en donde, por ejemplo, el reconocimiento del término pueblo originario, según Silvia Rivera Cusicanqui, afirma y reconoce, pero a la vez invisibiliza y excluye a la gran mayoría de la población. Es un término apropiado a la estrategia de desconocer a las poblaciones indígenas en su condición de mayoría y de negar su potencial vocación hegemónica y capacidad de efecto estatal.
A medida que los pueblos indígenas de Oriente y Occidente se recluyen en sus tierras comunitarias de origen, en las nociones esencialistas y orientalistas se hacen hegemónicas y se convierten en el adorno multicultural del neoliberalismo. El nuevo estereotipo de lo indígena conjuga la idea de una continuidad de ocupación territorial, invariablemente rural, con una gama de rasgos étnicos y culturales que van encasillando las conductas y construyendo escenarios para un despliegue casi teatral de la alteridad. Rosana Barragán llamó a esta estrategia cholo-indígena de autoafirmación étnica una identidad emblemática. ¿Quiénes son las personas indígenas? Tanto dentro de los mundos indígenas como dentro de los no indígenas no existe un acuerdo sobre quiénes pueden o deben ser incluidos legítimamente en la categoría. Estos desacuerdos tienen consecuencias profundas, sentimientos personales, cuestiones de poder, derechos y acceso a recursos. En particular, que se pueden distinguir tanto en la vida cotidiana como en los mundos académicos, tres grandes definiciones de la definición, que tienen implicaciones grandes para nuestra comprensión de la realidad social. Los indígenas aristotélicos. En el primer caso, la definición se basa en la existencia de una característica única y común compartida por todas las instancias correspondientes a un concepto. Se trata, en nuestro caso de interés, de encontrar un criterio que podrá reflejar la naturaleza esencial de los pueblos indígenas con independencia de los casos específicos. A continuación, presentaremos 5 de los criterios que han sido movilizados más comúnmente para definir lo indígena: la sangre, la cultura, la historia. Otros prefieren insistir en la situación actual de los pueblos indígenas o basarse en el sentido de pertenencia de cada individuo. El modelo de las condiciones necesarias y suficientes. El segundo modelo aristotélico de la definición no se basa en la existencia de una característica única compartida por todos los miembros de la categoría, sino en una combinación de propiedades. Se elabora una lista de condiciones individualmente necesarias y conjuntamente suficientes. Según este llamado modelo de los atributos criteriales, una persona o un grupo puede considerarse como indígenas únicamente si cumplen con ciertas características claramente definidas que permiten distinguirlos de otros grupos. La familia de los indígenas. El tercer modo de definición de la definición permite romper con los dos modelos anteriores, aristotélicos y prototípicos. Se trata de la metáfora de las semejanzas de familia. La clasificación a partir de los aires de familia se basa en una idea de entrecruzamiento y superposición, postulando la existencia de las características múltiples que no son compartidas en todos los casos y que no pueden capturar en una sola definición. Permite pensar conjuntamente la historia de grupos caracterizados por similitudes parciales, sin que sea necesario o posible asumir una homogeneidad completa entre ellos o proponer una definición unitaria. En esta lógica, existirían varios tipos de indígenas, todos serían formalmente miembros de la misma categoría, pero de hecho separados los unos de los otros. En nuestro caso, la metáfora invita a establecer conexiones entre las varias maneras simultáneas de ser indígena. Esta propuesta es particularmente importante y tendría sentido añadirle el concepto de chachahuarmi, el concepto aymara y quechua que significa complementariedad y que es parte integrante de un conjunto de principios rectores de los pueblos indígenas, donde se incluyen también la dualidad, la reciprocidad, el caminar parejo. La idea central de este concepto es que ni el hombre ni la mujer aislados son plenamente ciudadanos o personas enteras de una comunidad. Son la mitad de un todo y solo juntos constituyen algo completo. La familia indígena como un modo de definición. Algunas de las características que nos parecen útiles de este modo de definición son: primero, nos permite abandonar la búsqueda de criterios ahistóricos o definitivos. Segundo, se puede sustituir la pregunta por el sentido. ¿Qué significa ser indígena? ¿Qué es un indígena? Por una pregunta por los usos. ¿Cómo se utiliza o cómo se ha usado la palabra indígena? Se da en este caso una transición desde una concepción normativa de la conceptualización, cómo se debe definir el término indígena, hacia una concepción descriptiva, cómo usan las personas el término indígena. ¿Qué opinan las personas indígenas al respecto? La doctora Erika Irene Daes ha realizado los siguientes comentarios en relación a la discusión del concepto indígena dentro del sistema de Naciones Unidas. Los representantes indígenas han expresado en varias ocasiones su punto de vista ante el grupo de trabajo de que una definición del concepto indígena no es necesaria ni deseable. Han subrayado la importancia de la autodeterminación como un componente esencial de cualquier definición que pueda ser elaborada por el sistema de Naciones Unidas. Además, fueron destacados una serie de otros elementos por los representantes indígenas, en particular durante la 13ª sesión del grupo de trabajo. Los pueblos indígenas han sostenido reiteradamente que solo ellos tienen el derecho de dar una definición de sí mismos. Existen dos razones fundamentales para sustentar esta posición. En primer lugar, que cualquier definición de pueblos indígenas probablemente excluirá a algunos beneficiarios legítimos. Y en segundo lugar, que al tener una etnidad
externa como los Estados Unidos, la ONU u otros potestad de definir quién es individuo indígena, tendrán también poder de negar la existencia y consecuentemente los derechos de estos individuos y pueblos. Reflexionando sobre las estrategias más eficaces para aplicar la interculturalidad en la práctica, para que esté más próxima a la política local, hay que abolir sistemas estructurales de discriminación a las personas indígenas para reconstruir sistemas culturales. Así como la educación intercultural es un sistema de deslinde del Estado sobre el tema de la interculturalidad para que las personas indígenas fueran las que tuvieran que cambiar y aprender de interculturalidad para que las demás personas no lo hagan. Con el antecedente de que muchos estados latinoamericanos, incluido el Estado mexicano, ha aprendido a promover la interculturalidad y reconocer la diversidad para gobernar y administrar. Sin embargo, dialogando con problemáticas indígenas actuales, enfatizamos en la importancia de la autodeterminación, la autonomía, el autogobierno y la autogestión de los pueblos indígenas. Múltiples movimientos indígenas han enfatizado el fortalecimiento de lo propio y particular tanto en el campo identitario, pueblos y nacionalidades, por ejemplo, como en los campos político y jurídico, la autonomía, circunscripciones territoriales, administración de justicia, derechos de propiedad intelectual. El derecho por excelencia de los pueblos indígenas es la libre autodeterminación, ubicando al autogobierno como forma de desarrollo de la dimensión política. La integridad cultural hace parte de la dimensión cultural de la autodeterminación. En el caso de la autonomía, ha de entenderse como una facultad, es decir, una potestad otorgada a una comunidad o pueblo para autogestionarse, sin que ello implique la autodeterminación con todos sus componentes. La libre determinación se predica respecto a los pueblos como la capacidad de escoger su propio devenir, por ejemplo, incluyendo también la educación superior indígena como un instrumento de autodesarrollo. La autogestión es un componente de la llamada autodeterminación, dado que es posible la existencia de una comunidad con capacidades de autogestión sin que necesariamente pueda autodeterminarse, como también puede concluirse entonces que si una comunidad puede autodeterminarse, debe tener el derecho de autogestionarse o ser autónoma. Ambas acepciones son diferentes, puesto que si bien una población indígena puede autónomamente decidir sobre su gobierno, territorio, cultura y política, dicha potestad se está adjudicando en pro de un derecho que obedece a una necesidad de no discriminación y de libre ejercicio de escoger lo que a bien tengan. Este, por supuesto, es el de la autodeterminación. La falta de reconocimiento formal y legal de la autodeterminación implica que las autoridades no consideran que realmente los grupos indígenas son pueblos, con todo lo que ello implica desde la perspectiva del derecho internacional. Actualmente, el reconocimiento de la autodeterminación es un derecho que debe darse a todos los pueblos, entre ellos los indígenas.